Mis hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer nuevamente Lucas 21, 25 al 31, que ahí está también, no sé si se ve, pero lo vamos a leer en voz alta. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundido a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también nosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, oramos en tu nombre. Señor, gracias porque hemos terminado ya un ciclo y comenzamos otro ciclo nuevo del año 2025, año litúrgico, Señor, y estamos comenzando con el primer domingo de Adviento, este domingo de espera, de esperanza, Señor. Lo primero antes de tu venida, Cristo, Señor, fue una esperanza que duró miles de años, Señor. Una esperanza que el pueblo de Israel fue esperando, Señor, y hasta que se cumplió esa espera. Señor, gracias porque, como decíamos, la esperanza nunca la perderemos porque la esperanza eterna la tenemos y está en ti. Señor, que podamos tomar en cuenta las señales de esperanza en tiempos de incertidumbre. Señor, que nos ayuden, nosotros que vivimos en un tiempo tan incierto, en un tiempo caótico, en un tiempo, Señor, en que las señales macroeconómicas, microeconómicas, sociales, políticas, nos auguran, Señor, lo peor. Nosotros sabemos que lo mejor está cerca, que nuestra redención, nuestra salvación está cerca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Bien, vamos a ir antes de ir al contexto. Mis hermanos, hoy día es día de Adviento, o el mes de Adviento, y que se marca por la espera de la celebración del nacimiento de Cristo, que es la Navidad. Así como al margen o entre paréntesis, hay dentro de la cristiandad, dentro de la religión o dentro de la cristiandad reformada, existe controversia. Si bien yo me he dado cuenta a lo largo de los años que las controversias casi están en los reformados. Los reformados tienen muchas controversias. Son muy quisquillosos. Sí, nosotros nos hemos dado cuenta, cierto, hermanos, y que, por ejemplo, que la Santa Cena se debe beber de una sola copa y no de copitas, por ejemplo. Es una controversia. Es una controversia también la Navidad. Si se celebra la Navidad o no se celebra la Navidad. Si es bueno que se siga el calendario litúrgico o no se siga el calendario litúrgico, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que lamentablemente nos alejan unos de otros. Pero hermanos, si hay algo que nos debería acercar es el recuerdo del nacimiento de Jesús.
independientemente de cuándo haya nacido. Lo importante es que Jesús nació. Y este calendario litúrgico nos marca esta fecha, y la primer domingo es de esperanza. Es de esperanza. ¿Por qué es esperanza? Porque la espera, nosotros vivimos o vivió este mundo la encarnación de Cristo, su encarnación. Pero ahora espera la venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que esperar, hermanos. Y esa es la esperanza, como dice, la esperanza, que ya me voy a acordar, que aparece en Tito. A ver, ¿quién me recuerda? Tito. La esperanza incorruptible, no, la esperanza, ¿cómo dice? Ya me voy a acordar aquí. La esperanza. La esperanza bienaventurada. Eso. Aparece ahí en Tito 2:13 para que lo anoten ahí. La esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, esa es la gran esperanza del cristiano. La gran esperanza no está en el cheque de fin de mes, no está en un nuevo gobierno, no está en una nueva esposa, en un nuevo esposo, no está la esperanza ahí. La esperanza está en la venida de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza bienaventurada. Amén. Bien, y vamos a ver un poquito el contexto de este texto. Para entender apropiadamente este pasaje, debemos situarnos en su contexto. Bueno, este contexto es muy interesante, ya que Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, plantean este hecho. Y este comentario de Jesús se inserta dentro del discurso escatológico y dentro de un discurso escatológico del Monte de los Olivos. Él estaba enfrente, el Monte de los Olivos estaba enfrente del templo. Y ahí estaba en el Monte de los Olivos. Y él estaba respondiendo a las preguntas de sus discípulos sobre el fin de los tiempos. La palabra escatología, que es una palabra griega, escatos, significa últimos, logos, tiempos. Escatologos. O sea, los últimos tiempos, los finales de los tiempos, siempre se llaman escatológicos. Y la escatología, hermano, no es futura. Nosotros siempre pensamos que es futura, o nos han hecho pensar que es futura. La escatología es presente, porque la escatología habla de los últimos tiempos y los últimos tiempos que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo este último tiempo. Pasado mañana volveremos a vivir el último tiempo. Siempre estamos viviendo los últimos tiempos. Como yo lo decía, Zapadores decía que los últimos tiempos de Abraham fueron sus últimos tiempos. Los últimos tiempos de Génesis fueron sus últimos tiempos. Los últimos tiempos del tiempo de Jesús fueron los últimos tiempos de los judíos en aquellos tiempos. Siempre estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Siempre. Escatológicamente y bíblicamente. No es futuro, sino que es presente. Porque Dios no es futuro. Dios es un eterno presente. Amén. Eso es importante entenderlo. Porque nosotros siempre decimos, no, mañana. Pero Santiago nos dice, cuidado con decir mañana. Así es. Cuidado con decir mañana. Mejor decir, si Dios quiere, haremos esto o lo otro. ¿Cierto? Es el presente, hermano, lo que cuenta. Y este discurso aparece en los tres evangelios, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21.
Y aquí Lucas es muy especial, el escritor de Lucas. Lucas era un médico, pero Lucas se transformó en un historiador. Lucas se transformó en un reportero. Lucas se transformó en alguien muy acucioso. Tanto así que los dichos de Lucas están comparados con la historia y la cultura exacto. Los lugares y los nombres que él usa son los nombres que se usaban en la época. Hermano, es realmente impresionante. Y aquí está hablando a partir del versículo 7 de Lucas 21, por favor, si ustedes pueden ver. Y les preguntan los discípulos y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él comienza a advertir las señales, ¿cierto? Las señales del fin, y dice en el versículo 8: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lucas 21, 8 leí. Hermanos, aquí hay algo interesante que me llama la atención, y es que dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo, y que dirán el tiempo está cerca. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Que el tiempo está cerca, que va a venir el Señor, y incluso fechas hemos escuchado. Pero hermano dice, mas no vayáis en pos de ellos. Mas no vayáis en pos de ellos. Continúe. Bien, vamos entonces a ver estas señales. Vamos a ver las señales de esperanza en tiempo de incertidumbre. Ahí mostramos los tres. Tenemos las señales, la venida del Hijo del Hombre y la certeza de la promesa. Bien, iremos entonces al primer punto, las señales, que aparece en Lucas 21, versículo 25 y 26. Giovanni, ¿me puedes traer agüita? Gloria a Dios. Bien, entonces lo leemos y dice, entonces habrá señales en el sol. Hermana, ¿puedes abrir el primer punto? Gracias. El primero, ahí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Aquí, hermanos, nosotros vamos examinando versículo por versículo. Gracias. Vamos examinando versículo por versículo y también vamos examinando palabra por palabra. Eso se llama un ejercicio exegético. Ya, primero, hermanos, vamos a ver esta frase. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. Las señales de los cielos. Estas señales de los cielos. Es muy interesante lo que dice Jesús aquí. Jesús dice en el verso 25, entonces. Este entonces es un conector. O sea, que Jesús está diciendo él muchas cosas desde el versículo 8 al 24,
comienza a decir qué cosas sucederán, pero aquí en el verso 25, él dice, bueno, esto es un conector que nos dice, que nos define todo lo que ha dicho anteriormente. Entonces, lo primero que él nos instruye a nosotros y especialmente a sus discípulos es que habrá señales en los cielos, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Aquí, hermanos, con esto yo he escuchado mucho, he leído mucho también al respecto, que hay una gran cantidad de interpretaciones, ¿cierto?, cosmológicas, la luna en sangre. ¿Ustedes han escuchado eso? El cometa Halley, etc. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios frecuentemente usó señales celestiales para manifestar su poder. Aleluya. Estos son símbolos que Dios usó para manifestar su poder. Usó señales celestiales. Por ejemplo, en el Éxodo, las plagas incluyeron 3 días de oscuridad, ¿se acuerdan? Que aparece en Éxodo 10, 21 y 23. Por ejemplo, también en la crucifixión, hermanos, el sol se oscureció por 3 horas. Y eso fue a las 3 de la tarde, que aparece en Lucas 23, versículos 44 al 45. También el profeta Joel en el Antiguo Testamento profetizó y él dijo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. En Joel 2, capítulo 2, verso 31. Entonces, para Jesús, esto de hablar que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, no es que los hablara literalmente, sino que él lo estaba hablando simbólicamente y que tiene un propósito triple. Número 1, demostrar la soberanía de Dios sobre la creación. Amén. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios. Dios es Dios. Y como Dios, Él muestra su soberanía sobre la creación. Número 1. Número 2, validar la veracidad de las profecías bíblicas. Aquí Jesús está diciendo que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y ya en el Antiguo Testamento se había escuchado muchas veces eso. Muchas profecías bíblicas. Número 3, advertir a la humanidad, y esto es importante que lo entendamos, que advertir a la humanidad sobre el juicio venidero. Hermanos, el juicio viene. El juicio viene. Y el juicio no es un juicio humano como nosotros pensamos que tenemos la presunción de inocencia. Porque en el juicio humano todos tienen presunción de inocencia. ¿Sí, Rodrigo? Todos. Pero en el juicio divino todos tenemos presunción de condenados. Todos ya estamos condenados, hermanos. Aquí nadie se salva, solamente los que creen en Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hay que advertir la humanidad sobre el juicio venidero, y estas son las señales en el sol, la luna y las estrellas. Estos mismos elementos, estas mismas señales, suceden en el Apocalipsis y son símbolos del juicio de Dios. No es que uno tenga que mirar el cielo y ver si el sol se oscureció, la luna sangró o las estrellas se cayeron, sino que uno tiene que mirar hacia arriba, pero esperando la venida del Señor. Aleluya. Número 2. También ahí sale
y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar. Esto nos habla de las señales en la tierra. Habrá la señal de su venida, ¿cierto? Habrán señales cósmicas, señales celestiales. Pero también, hermanos, hay señales aquí en la tierra. ¿Y cuál es la señal? Dice, y en la tierra angustias de las gentes, angustia de las gentes. Pregunto yo, ¿la gente está angustiada? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La palabra angustia en el original griego implica estar acorralado, sin salida, una presión abrumadora, una aflicción extrema. Hermanos, estar en angustia es estar sin salida. Muchas veces nosotros nos afligimos, nos angustiamos, porque decimos, no hay salida. Decimos como el Chapulín Colorado. ¿Se acuerdan que decía el Chapulín Colorado? A ver quién. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo. Aleluya. Hermano, esa es la aflicción. Una aflicción extrema es no encontrar salida ni ayuda en nadie. Pero nosotros, hermanos, sí la tenemos en Jesús. Aquí dice también, confundidas, que la gente se confundirá a causa de ¿qué? Del bramido del mar. Y bramido del mar sugiere literalmente perturbaciones naturales sin precedentes. Yo hablaba que en el siglo, ¿qué siglo fue? El siglo XIX, hubo la gran peste negra. Y la gran peste negra murió muchísima gente. Se dice que el COVID-19 murió el 5% de la gente que murió en la peste negra. O sea, imagínense. Pero hermanos, habrán perturbaciones naturales sin precedentes, habrán terremotos, habrán pestes, bueno, todo lo que hemos visto nosotros. Metafóricamente, aquí habla de una agitación de las naciones estarán agitadas. Y esto se encuentra en Apocalipsis 17:15 para que lo noten. Lo que sugiere la imagen del bramido del mar es que el mundo está sumido en caos y confusión. Y pregunto yo, ¿nuestro mundo está sumido en caos y confusión? Por supuesto que sí. Siempre ha estado así, hermanos. Siempre ha estado así. Vamos a la tercera. Dice, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que vendrán en la tierra. Aquí, hermanos, la respuesta frente a estas señales. ¿Cuál será la respuesta humana a estas señales? ¿Qué dice? Desfalleciendo, desmayando. La respuesta humana no creyente es esa. Es un desfallecer. Dice, desfalleciendo, desmayando los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en ella. Esto nos habla de un temor paralizante. La palabra desfalleciendo significa literalmente, hermanos, dejar de respirar. Muchas veces
No sé, a mí me ha pasado, cuando yo me angustio, cuando viene algo fuerte, como que hago... Como que uno deja de respirar, ¿cierto? ¿Les pasa o no? Cuando... Pero imagínense eso para siempre. Uno se muere. Pero hermanos, es eso lo que dice. Es una pérdida total de esperanza. La señal de los tiempos al hombre sin Dios es una pérdida total de esperanza en los sistemas humanos. Reconocimiento tardío también de la intervención divina. Estas señales no son para atemorizarnos, hermanos, sino que lo que son para prepararnos. Como dijo Jesús en el versículo 28, que lo vamos a ver más adelante, cuando estas cosas semejantes comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En un mundo que se desmorona, tenemos la certeza de que Dios está cumpliendo su palabra y que nuestra esperanza en Cristo, hermanos, es segura. Amén. Segundo punto. La venida del Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué dice? Si lo podemos leer todos juntos. Amén. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, no desfallezcan, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo primero que nos dice aquí es Hijo de Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La referencia al Hijo del Hombre en el Evangelio de Lucas está cargada de significado teológico y escatológico. En primer lugar, este título no solo es un nombre común para Jesús, sino que se conecta con una profunda profecía que el mismo Jesús empleó para describir su venida final y su naturaleza divina. El título Hijo del Hombre tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Daniel, capítulo 7, donde se describe una visión apocalíptica que anticipa la llegada de un ser divino que recibe autoridad para juzgar a todas las naciones. Nos dice Daniel, para que lo anoten, Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, Daniel 7, 13 y 14 dice: Miré y vi en la nube del cielo a uno como un hijo del hombre, que se acercó al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino, uno que no será destruido. Gloria a Dios. Entonces, el Hijo del Hombre se está refiriendo a el Mesías, al Hijo de Dios. El versículo 27 nos sugiere y nos presenta al Hijo del Hombre viniendo ¿en qué? En una nube con poder y con gran gloria. Gloria al Señor. Esto refuerza la imagen de la soberanía divina que se manifestó en la nube en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que la nube simplemente no es un fenómeno meteorológico, sino que es un símbolo recurrente de la presencia de Dios. Es un símbolo también que nos habla de su presencia. Donde está la nube de gloria, está la presencia de Dios.
Cuando Jesús regrese en una nube, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que Jesús viene en gloria. Aleluya, en gloria. Está señalando que su venida no será solo visible, sino que será una manifestación poderosa de la presencia de Dios que pone fin al sufrimiento humano y trae el juicio a la tierra. Gloria a Dios. Vemos la segunda. El versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Bueno, el versículo anterior, el 26, leíamos que los hombres desfallecerán o desmayarán de miedo y de la expectación que sobrevendrá a esta tierra. Hermanos, aquí habla un contraste de los que viven alejados de Dios, de los incrédulos y de los creyentes. De los que el día domingo, en el día del Señor, están en cualquier parte haciendo cualquier cosa porque no temen a Dios. Y nosotros sí tememos a Dios. Y aquí dice, la venida del Hijo del Hombre para los hombres que están alejados de Dios será un evento aterrador. ¿Cierto? Cuando venga Jesús será un evento de juicio, la ira de Dios que vendrá a través de Jesús. Pero la imagen del miedo y del pavor ante lo desconocido resalta en contraste con la postura que Jesús ordena a sus seguidores. En el versículo 28 dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. O sea, no tengáis miedo. Mientras que los que no conocen a Dios se sienten aplastados por la angustia, hermanos, los creyentes, nosotros, los hijos de Dios, por el contrario, debemos mantener una actitud de esperanza y confianza. Aleluya. La instrucción dice que nos debemos erguirnos y levantemos la cabeza. Es una invitación a mantenerse firmes en la fe durante los tiempos de tribulación. Hermanos, ese es el llamado del apóstol Pablo. Nos dice, firmes en la fe, firmes en la fe. Cuando todo parece caer, cuando todo parece ir de mal en peor en nuestra vida, cuando vamos avanzando en la edad y nos empiezan a aparecer los achaques, órganos de nuestro cuerpo no funcionan, no nos deberíamos volver angustiantes o angustiosos, sino que deberíamos estar firmes en la fe durante los tiempos de tribulación. Ese es nuestro llamado, hermanos. Este gesto, tanto físico como espiritual, simboliza un corazón preparado para el regreso del Señor. Vemos, Nati, y vemos el versículo que dice la redención está cerca. La palabra redención significa o se refiere a la liberación final de la esclavitud del pecado, del sufrimiento y la muerte. La venida del Hijo del Hombre será la culminación de esta liberación. Aleluya, la culminación. Los cristianos, al enfrentar las tribulaciones y las dificultades de este mundo, debemos recordar que aunque las pruebas sean intensas, el retorno de Cristo tendrá consigo la consumación de la salvación y la completa restauración de todas las cosas. Aleluya. La venida del Hijo del Hombre será el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, total y completas. En contraste con los temores del mundo, los cristianos, hermanos, debemos vivir con una esperanza activa, mirando hacia el futuro con los ojos de la fe, sabiendo que aunque todo va de mal en peor aquí en la tierra, para el Señor todo está mejor, porque nuestra redención está cerca.
Aleluya. Amén. Vamos al tercer punto. La certeza de la promesa. Lucas 21, 29 al 31. Leámoslo. 1, 2, 3. También les dijo. Así también. Aleluya. Gloria a Dios. En este pasaje Jesús ofrece una parábola sencilla, pero profunda, usando una observación cotidiana. Jesús él observaba la naturaleza y él observaba. Y de su observación cotidiana, él tomó una ilustración para ilustrar una verdad espiritual vital. ¿Cuál es la promesa o la certeza de la promesa de Dios? La certeza de la promesa del reino de Dios. A través de esta parábola de la higuera, Jesús llama a sus discípulos a estar atentos a las señales que indican la proximidad de su venida. Una venida que no es incierta ni lejana, sino que es garantizada, tal como el cambio de estación es seguro con la llegada de la primavera. Vamos, hermana, bien, tenemos versos 29 al 30, que nos dice: también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo sabéis que por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Jesús utiliza esta imagen familiar en la observación de los árboles en primavera. En Judea, el brote de las hojas de los árboles, especialmente la higuera, era una señal clara que el verano está cerca. Aquí hay árboles que florecen en primavera, ¿cierto? Y que nos anuncian la venida del verano, que el verano está cerca. Hermanos, esta observación cotidiana requería solo una mirada atenta, era un reflejo de cómo los creyentes deben ser igualmente vigilantes y atentos a las señales de los tiempos espirituales. Las promesas de Dios son como el cambio de estación, que son seguras y confiables. Si la naturaleza que está creada y gobernada por Dios tiene un ciclo determinado, tanto más la llegada del reino de Dios, que está bajo el control absoluto de su soberanía, hermanos. En las Escrituras, el símbolo de la higuera es el símbolo de Israel, pero también puede representar el cumplimiento de las promesas de Dios a todo su pueblo. En Oseas 9, versículo 10, Oseas 9, versículo 10, la higuera es un símbolo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Dice así, Oseas 9, 10, como la higuera en el desierto, Israel verá su fruto, y así como la higuera produce sus hojas en la primavera, así también Dios traerá la restauración a su pueblo. Gloria a Dios. El brote de la higuera entonces no es solo una señal natural, sino que es una señal teológica que apunta al cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo, que inauguró el reino de Dios. Aleluya. Segundo, dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Nos habla de que tenemos una promesa certera, segura. La venida del reino de Dios no es una cuestión de especulación, no es que vendrá porque yo creo, no, sino que es una certeza matemática, por decirlo de alguna manera. Al igual que el cambio de estación es inminente cuando los brotes aparecen, la llegada del reino de Dios está cerca cuando se cumplen las señales que Jesús predice. Aquí, hermanos, les hago una pregunta. Estas señales que Jesús ha hablado, las señales tanto del cielo como de la tierra,
¿Se han cumplido, se están cumpliendo? ¿Qué creen ustedes? Hermanos, es así. Se están cumpliendo, se han cumplido. Entonces, la venida del Señor es inminente, hermanos. Es inminente. Ahora, la venida de Cristo, la destrucción de lo viejo y la instauración de un nuevo orden en el que Dios será todos, en todo, no es una mera ilustración, sino que son hechos seguros sobre los cuales podemos basar nuestra esperanza. Tenemos una promesa segura. Y tercero y último, la importancia de estar atento a las señales. Así como un agricultor sabe que el verano está cerca cuando la higuera brota, los creyentes deben aprender a leer las señales de los tiempos espirituales. Hermanos, la venida de nuestro Señor está cerca. Jesús no está pidiendo una actitud pasiva, hermanos, sino una disposición activa para estar alerta. Y esto no sugiere solamente que vengamos al culto, sino que estemos alerta las 24 horas del día, hermano. Las señales de los tiempos, como las tribulaciones, las persecuciones y los eventos cósmicos, nos indican que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Si estaba cerca en el 1517, hoy está mucho más cerca. Los creyentes deben vivir con la anticipación de este evento. Tenemos que vivir lo que se conoce en teología como la anticipación del reino de Dios. Pero también con la preparación espiritual de estar firmes en la fe y comprometidos en la obediencia a Cristo. ¿Sabe cómo se miden las cosas? En su grado de obediencia. Pero no es una obediencia per se, no es una obediencia porque a mí me nació obedecer. Es una obediencia porque naciste de nuevo. Porque hay una regeneración. Si no, no puedes obedecer a Cristo. No, nace porque sí obedecer a Cristo. Nace cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo. Conclusión, hermanos. La parábola de la higuera nos recuerda que las promesas de Dios son ciertas y seguras, como el ciclo natural de las estaciones. Al igual que los brotes de la higuera anuncian el verano, las señales de los tiempos anuncian la proximidad del reino de Dios. No es una promesa incierta, sino una promesa certeza, es una promesa segura, una certeza inquebrantable, hermanos. Vamos a ver la aplicación. Con esto terminamos. Primero tenemos la aplicación para los tiempos de incertidumbre. Hermanos, estamos viviendo tiempos de incertidumbre. En medio de la confusión mundial, los creyentes tenemos una esperanza segura. E insisto, nuestra esperanza no está en los bienes materiales que el hombre posee, sino que está en la promesa de la venida de Jesús. En medio de la confusión mundial, las circunstancias difíciles no deben paralizarnos, sino motivarnos a levantar nuestra mirada. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debemos mantener una perspectiva eterna en medio de las crisis temporales, hermanos. Nosotros todos vivimos crisis temporales. Todos los días hay algo crítico, pero nosotros tenemos que vivir con la seguridad y la perspectiva que tenemos la eternidad. La eternidad. Segundo, la segunda aplicación de este texto es para nuestra vida diaria. Vivamos con expectativa, hermano, pero no vivamos con alarmismo, porque hay mucha gente que se alarma, hay muchos alarmistas, y eso no es vivir con esperanza, es vivir con miedo. Es vivir con expectativa, con la esperanza. Segundo,
Cultivar el discernimiento espiritual para interpretar los tiempos. Tenemos que discernir, tenemos que ver, oler, gustar, no oler los demonios como Cristín de Clario, sino que tenemos que oler los tiempos. Cuando va a llover, se siente el aroma, ¿cierto? Se siente más o menos húmedo o seco cuando hace mucho calor. E incluso nosotros podemos hasta anticipar un terremoto o un temblor fuerte cuando, por ejemplo, hace mucho calor, cuando las temperaturas son muy altas. ¿Nosotros qué decimos? Va a temblar. Va a temblar. Gloria a Dios. Pero hermanos, también tenemos que mantener un equilibrio entre la vigilancia, en el estar vigilantes, pero también en el servicio activo. Tenemos que, una cosa no quita la otra. No quita que porque esté vigilante no puedo ir a la iglesia, no puedo servir a mi prójimo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que luchar, una mano en ladrillo y una mano en la espada, como Nehemías, ¿te acuerdas? Nehemías, que él tenía una mano en ladrillo con el que reconstruyó el muro y con la otra mano tenía la espada para defenderse de los enemigos, para estar alerta, atenti. Tercero, para nuestra misión. Nos habla de la aplicación para nuestra misión. La urgencia de compartir el Evangelio en tiempos críticos. Mis hermanos, es cierto, nosotros no hemos predicado desde mayo de este año acá en la plaza. Esperamos hacerlo pronto, pero independientemente, aunque a que la iglesia salga a predicar o no salga a predicar, yo tengo que anunciar el Evangelio. Porque me es impuesto necesidad. Lo anunciaré, lo puedo anunciar de formas diferentes. Yo lo estoy anunciando ahora en TikTok. No sé si ustedes me han visto en TikTok. En TikTok estoy usando las redes sociales. Y gracias a Dios que en TikTok, no sé qué sucede, pero me comentan mucho más que es como más personal. Y gracias a Dios estamos alcanzando personas ahí y comentando cosas importantes. Mi hermano, tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, como dice Pablo a Timoteo. A tiempo y afuera de tiempo. Fuera de tiempo es, por ejemplo, cuando tú estás en la fila del supermercado o en la fila del hospital y en vez de escuchar o de ver algo ahí, le preguntan a la persona y empieza a hablarle de Cristo. La importancia de ser luz en medio de la oscuridad. Esto es importante, hermanos. Usted es luz, yo soy luz. ¿Y qué tenemos que hacer? Brillar. Brillar. ¿Qué tenemos que hacer? Brillar. Nos tenemos que destacar, no por lo malo, sino por lo bueno. Y por lo bueno que la gente diga, de gloria a Dios por las buenas obras. Gloria a Dios. El llamado también a ser embajadores de esperanza. Gloria a Dios. Hermanos, pónganse de pie. El mensaje de Adviento no es solo sobre un bebé en el pesebre, como muchos creen, sino que el mensaje de Adviento es sobre el Rey que viene en gloria. Las señales que Jesús describe no deberían provocarnos temor, sino despertar nuestra esperanza. En este tiempo de Adviento, mientras recordamos la primera venida de Cristo, también anticipamos con gozo su retorno glorioso. La pregunta que debemos hacernos hoy no es cuándo sucederá todo esto, no es esa, sino estamos viviendo como personas que esperan el reino, que esperan el regreso de su Rey. Las señales están ahí, hermano. Están aquí.
no son para asustarnos, sino para prepararnos y recordarnos que nuestra redención, nuestra liberación está cerca. Aleluya, oremos al Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Cristo, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por este mensaje que aparece, un mensaje escatológico, aparece un mensaje futurista, pero entendemos, Señor, que no es futuro, sino que es presente. Entendemos, Señor, por el Espíritu, que es presente nuestra redención. Nuestra redención es presente, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo de Adviento, este tiempo de esperar la venida del Señor. Señor, el consumismo, el comercio, el hedonismo nos ha robado la bendición de esperar Navidad, de esperar el nacimiento de Cristo, aunque Cristo nació una vez y para siempre. Pero muchas veces, Señor, se nos va y se nos olvida por el consumismo de este siglo. Pero, Señor, tú nos llamas a esperar. Nos llama a esperar, a mantener nuestros ojos fijos en ti. Que las señales de los tiempos no nos paralicen de miedo, sino que nos motiven a vivir más fielmente para ti. Padre, danos sabiduría para discernir los tiempos y para valorar ser testigo de tu presencia en un mundo necesitado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a participar de la cena del Señor con esperanza. Con esperanza. Dice la palabra del Señor, con esperanza debe trabajar el que ara la tierra. ¿Con esperanza de qué? De recibir sus frutos. Nosotros, el Señor nos hace partícipes de la Santa Cena no porque lo merezcamos o no lo merezcamos. Ayer hablaba con un hermano y me decía,